¿Qué tal, muchachos? Vamos con una tercera parte. Vamos a explicar la siguiente fórmula que funciona para saber en qué posición y de qué tamaño van a ser las imágenes que forma una lente que puede ser convergente o divergente. Entonces, S0 es la posición del objeto, ¿sí? S0 es un número positivo cuando el objeto está del lado izquierdo de la lente. Entonces vamos a tomar la convención que el objeto los vamos a estar poniendo del lado izquierdo de la lente. SI es la posición donde se va a formar la imagen de la lente. SI es una cantidad positiva cuando se encuentra del lado derecho de la lente. Entonces, si SI da un número negativo, quiere decir que la imagen se forma del lado izquierdo y por lo tanto se trata de una imagen virtual. Lo mismo pasa con el objeto. Si por alguna razón el objeto queda del lado derecho en lugar del lado izquierdo, se le conoce como objeto virtual. El foco es un número positivo cuando se trata de una lente convergente, que va a ser este caso, o el foco se va a utilizar un número negativo cuando se trate de una lente divergente. MT le vamos a llamar la magnificación, es decir, qué tanto se incrementa o disminuye el tamaño de la imagen. Entonces va a ser la altura de la imagen entre la altura del objeto. Entonces el subíndice I significa imagen, el subíndice O significa objeto. Posición del objeto, posición de la imagen, altura de la imagen, altura del objeto. Entonces esta es la altura vertical. Cuando este es un número positivo, la altura de la imagen quiere decir que se encuentra sobre el eje Y. Cuando es un número negativo, significa que el objeto está volteado, está de cabeza. Y lo mismo aplica aquí para imagen y objeto. También vamos a tener que la magnificación es igual a menos SI entre S0. Entonces casi siempre la metodología es encontrar primero dónde se forma la imagen con esta ecuación. Y después de que ya tenemos SI y SO, podemos encontrar cuánto se incrementa la imagen, y si también sabemos el tamaño del objeto, pues vamos a saber también el tamaño final del objeto. Entonces se plantea la siguiente situación. Se cuenta con una lente convergente de distancia focal de 12 centímetros, entonces el foco se encuentra aquí en 12 centímetros. Se coloca un objeto a 20 centímetros de la lente y el objeto tiene un tamaño, una altura de 4 centímetros. Entonces queremos saber dónde se va a formar la imagen y de qué tamaño va a ser esa imagen. Entonces tomamos esta ecuación, sustituimos los datos que tenemos, que es en este caso la distancia focal y la posición del objeto. Nos queda esta ecuación. Les encargo el álgebra para no hacer este video bastante extenso. Hay que hacer ahí unas cuantitas con fracciones. Entonces, ya que logren despejar SI les va a dar 30 centímetros. La única precaución que hay que tener con esta ecuación es que las unidades de aquí sean las mismas. Si ambos son centímetros, este resultado está en centímetros. Entonces ya sabemos que la imagen se forma a 30 centímetros. ¿Sí? Y como este es un número positivo, son 30 centímetros a partir de acá. Entonces la imagen tiene que estar a 30 centímetros. Y ahorita vamos a... no le pongo la posición, ahorita ajusto un poco esta medida, porque vamos a hacer el trazado para ver más o menos cómo nos queda. Y otra vez les digo, si quieren evitarse estas cuentas, es perfectamente válido que tomen sus reglas, sus escalímetros y se pongan a hacer el trazado de rayos como lo vimos en el video anterior. Ahora, como ya tenemos las posiciones del objeto y de la imagen, podemos calcular cuánto se incrementa. Entonces utilizamos esta parte de la fórmula. Entonces, como verán, nos queda un número negativo. Este número negativo significa que la imagen va a ser una imagen invertida. Cuando MT es un número positivo, quiere decir que la imagen está derecha y no está invertida, no está de cabeza. Entonces 30 entre 12 da 1.5. Ojo, este no tiene unidades. Y ya que tenemos ese 1.5, utilizamos esta parte de la fórmula. Como sabemos que la altura del objeto es de 4 centímetros, entonces nos queda menos 1.5 es igual a YI entre 4 centímetros. Este pasa multiplicando, entonces es 1.5 por 4.
1.5 por 4 nos da 6 centímetros. Entonces la imagen del objeto está invertida y es 1.5 veces más grande que la del objeto original. Entonces aquí vamos a esbozar un poco el trazado de rayos para que los recuerden. Entonces dijimos, un haz paralelo tiene que pasar por el foco y hasta donde tenga que llegar. Ahora un haz que pasa por el foco tiene que hacerse paralelo, ¿sí? Y entonces, ya poniendo, esta posición son los 30 centímetros. Y como se darán cuenta, pues creo que es evidente que el objeto aumentó de tamaño y está de cabeza. Entonces, cualquier duda, por favor, pregunten y verificamos que puedan seguir todos estos pasos.